Listo, bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión de nuestro The Lean Master Club. Entonces, en el día de hoy vamos a hacer un pequeño laboratorio con uno de nuestros equipos routers de Lean, un DIR 825. Entonces, lo que vamos a hacer es, pues primero dar un poco de información básica de cómo se puede llegar a configurar uno de los medios de configuración que puede llegar a encontrar nuestro cliente final con el equipo, ¿sí? Pues aclarar que es muy amigable, que no requiere de muchos conocimientos técnicos ni de redes para que nuestros clientes finales puedan llegar a implementar estas soluciones y un pequeño laboratorio en el que vamos a mostrar algunas de las funciones que de pronto más se usan en este tipo de equipos, ¿listo? Y vamos viendo de acuerdo al tiempo las funciones un poco más robustas, un poco más de administración que aunque no se utilizan mucho en soluciones muy básicas, nos servirían en una solución empresarial o un poco más corporativa. Bueno, empezamos entonces. El equipo que vamos a analizar hoy o que vamos a tener algunas pruebas es nuestro DIR 825, ¿vale? Entonces, ¿qué encontramos al momento de abrir o de adquirir nuestro DIR 825? Para todos nuestros usuarios finales, lo que van a encontrar en su equipo es una guía de cómo poder conectar el equipo o cómo se conecta el equipo teniendo un router existente o un modem, en el caso de los modem que nos da nuestro operador. ¿Listo? Es supremamente fácil y lo único que hay que hacer, como ustedes ven o los que ya saben técnicamente cómo se conectan y se configuran estos equipos, es simplemente conectarlo a nuestro modem, ¿sí? Y seguir los pasos que nos va dando pues nuestro equipo. Inicialmente es necesario tener esta información que nos da una tarjeta de configuración que traen todos nuestros routers, ¿sí? De hecho, nuestros routers, cámaras, repetidores, todos nuestros equipos traen esta información. Eh, Inicialmente lo que encontramos es la dirección de acceso al equipo y las claves para acceder a las redes Wi-Fi, los nombres y las claves para acceder a las redes Wi-Fi y la clave para acceder por la interfaz web a nuestro equipo. ¿Listo? Entonces, eh, lo que hay que tener en cuenta es que en el momento de que yo me conecte al equipo, él me va a asignar un direccionamiento. ¿Listo? No necesariamente tiene que ser el direccionamiento del modem que yo tengo existente en estos momentos, ¿sí? Entonces, hablando un poco de la mecánica de conexión, diríamos que en el momento en el que yo inicio la programación de mi equipo, voy a encontrar lo siguiente. Cuando conecto mi equipo por cable, cuando yo estoy usando un equipo un computador o un portátil para hacer la programación o la implementación de mi equipo. Después de acceder por la dirección, en el caso de nuestros equipos de link, todos nuestros equipos ingresan por el segmento 0 a la dirección 1, 192.168.0.1, ¿sí? Todos nuestros equipos van a acceder por esa dirección y la clave o las claves de administración o de acceso para administración siempre será admin y el espacio en blanco. ¿Listo? Después de que accedemos a ese equipo, al equipo de esta manera, nosotros encontramos una primera ventana que es un wizard que nos va a llevar a una configuración supremamente fácil del equipo. Inicialmente nos pide que nos conectemos a nuestro modem por medio de un cable que viene incorporado en la caja, que viene incluido en la caja, eh, que nos pide que nos conectemos al modem a cualquiera de los puertos, al puerto WAN de nuestro router. ¿Listo? Esto es la interfaz y esto es lo que nos va a pedir nuestra guía de configuración tan pronto pues accedamos al equipo, ¿sí? Digamos que en el caso de los clientes finales que carecen del conocimiento técnico o que quieren que sea un equipo plug and play, se puede llegar a manejar este tipo de asistente que no requiere gran conocimiento y pues es una solución que simplemente vamos a implementar de pronto para fortalecer o para hacer o para tener mejor cobertura Wi-Fi en nuestras casas, ¿listo?
Entonces, después de que conectamos el equipo, él nos va a guiar en un paso a paso que nos va a decir, en el que nos va a decir cómo queremos conectar el equipo, ¿sí? Aquí hay varias opciones, ¿sí? Y lo que queremos es, pues, hacer una conexión por DHCP. En la guía rápida de instalación lo que nos recomiendan es que sea por DHCP, ya que no tenemos, o el cliente en esos momentos no tiene la información de la puerta de enlace, los servidores, en fin, toda la información que se requiere para poder configurarlo, por ejemplo, con una dirección IP estática. ¿Listo? Además de esto, beneficia este tipo de conexión al llegar a futuro a cambiar de operador de Internet. ¿Sí? Entonces, lo que va a hacer el equipo es adquirir una dirección cualquiera que le esté dando el equipo, ¿sí? O segmento cualquiera que pueda llegar a tener un nuevo operador y va a seguir funcionando el equipo de la manera en que venía funcionando. ¿Listo? Luego de asignar una conexión por DHCP, nos dirige a la ventana de configuración de redes. Aquí es donde yo le doy el nombre a mi red y la clave que quiero para mi red. Al ser este equipo un dual WAN, un equipo AC, obviamente me muestra dos redes inalámbricas, una en 2.4 y una en 5 GHz. ¿Listo? Digamos que técnicamente lo que yo recomiendo es que siempre podamos diferenciar nuestro nombre de las dos redes con un 5 GHz al final para poder saber a cuál es la que me estoy conectando. En el caso de los televisores o de mi consola o de mis celulares, poderme conectar incluso a esa red, pues porque es la que más rápido me va a dejar navegar. ¿Listo? Entonces, en este campo configuramos tanto el nombre como las claves de mis dos redes. En ese momento él empieza a hacer una conexión, ¿sí? A hacer como un establecimiento de todos los parámetros que vamos asignando. Y por último nos va a pedir que asignemos una clave de administración al equipo. Como les dije anteriormente, la clave de administración o el acceso a administración me lo da simplemente con un usuario admin y una clave en blanco. Aquí me pide que proteja mi equipo con determinada clave. ¿Listo? Y de esa manera, cuando él, al final del ejercicio, cuando él vea en sus redes Wi-Fi, va a encontrar las redes Wi-Fi que él configuró y el direccionamiento que automáticamente adquiere el equipo cuando yo conecto al modem por mi puerto WAN MIDIR 825. ¿Listo? Entonces lo que hace el equipo es como reconocer el direccionamiento o sí, el direccionamiento que tiene mi equipo existente, ¿sí? Y me asigna un direccionamiento diferente, pues para que yo no tenga ningún conflicto. ¿Listo? Ya vamos a ver un poco en la programación del equipo qué puede llegar a pasar si asignamos un direccionamiento igual. Listo, vamos a hacer un pequeño laboratorio entonces. Yo aquí hice como un escenario muy básico de cómo podemos llegar a configurar un equipo. ¿Listo? Entonces, vamos a entrar al equipo. ¿Sí? Yo les voy a explicar acá un poco cómo ingreso yo al equipo. Listo. Entonces, en este momento yo ya estoy en la interfaz del equipo. ¿Sí? ¿Qué pasó en estos momentos? Yo tengo en estos momentos un operador en mi casa que me direcciona por el segmento 192.168.0. algo. ¿Qué pasa? Cuando yo conecto mi equipo al modem, cuando yo hago el proceso de conectar mi equipo al modem, automáticamente él reconoce que el direccionamiento que le está entregando el equipo es igual al que él tiene. Recuerdan que para ingresar al equipo mi dirección era la 192.168.0.1. Pero ¿qué pasa? Cuando yo tengo un direccionamiento igual en mi casa, eso me va a generar un conflicto, ¿sí? Entonces, al estar mi modem existente y mi router hablando el mismo idioma, voy a tener un conflicto de direcciones y no voy a saber cuál equipo es el que me tiene que responder o a cuál preguntarle para obtener pues la navegación, ¿sí? ¿Qué pasa? Entonces, lo que hice fue conectar, tengo dos opciones para poder ingresar a mi equipo. Puedo llegar a hacer el procedimiento que les acabo de explicar en las diapositivas,
¿sí? Conectar mi equipo inicialmente desde mi puerto WAN de mi DIR 825 a un puerto LAN de mi router existente y encender mi equipo. Él va a negociar y va a detectar qué direccionamiento tiene el equipo existente, el módem de internet, y me va a entregar después un direccionamiento diferente para no tener ese tipo de conflictos, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Entonces, él después de negociar con mi módem y de decirle, listo, usted tiene este direccionamiento, entonces yo voy a trabajar con uno diferente que va a ser el segmento 10.0.0.1. ¿Listo? Hasta ese momento yo ya tengo un direccionamiento diferente y puedo ingresar a mi equipo. ¿Listo? La otra opción sería que yo conectara mi, pues digamos para los que conocemos un poco más del tema, lo que podríamos hacer es conectar nuestro portátil directamente a un puerto LAN de nuestro DIR 825 y cambiar ese direccionamiento. ¿Listo? Para que cuando vayamos a conectarlo con nuestro módem, que es el que nos va a dar internet, no tengamos ese tipo de conflictos. Cambiar el direccionamiento me refiero a que cambiamos ese 192.168.0.1 por un 192.168.1.1 o por un direccionamiento diferente al 0.1. ¿Listo? De esa manera no vamos a tener conflictos y vamos a poder identificar en nuestra red cómo está direccionando nuestro equipo. ¿Listo? Entonces, aquí en los parámetros de Internet, como les comentaba, yo aquí puedo ejecutar el asistente, ¿sí? Que pues es lo que les mostraron en las diapositivas, ¿sí? O puedo hacerlo manualmente. Entonces, inicialmente, ¿yo qué puedo hacer? Puedo decirle al equipo qué tipo de conexión voy a tener a Internet, ¿sí? En este caso, si yo quisiera conectarlo por medio de una IP estática, una IP que nunca va a variar y que siempre será la misma y que es una IP que me asigna mi modem de internet, ¿sí? Mi modem de ETB, de Claro o de Tigo. Entonces, yo podría asignar cualquier tipo de dirección que esté libre dentro del segmento que él me está dando, pero adicional a eso necesitaría saber la máscara que tiene, la puerta de enlace que tiene mi red y los servidores que en este momento me están dando acceso a Internet. ¿Listo? ¿Cómo puedo llegar a saber esos datos? Tendría que entrar a los parámetros de mi Wi-Fi y ver en el adaptador de mi Wi-Fi qué tipo de, de- de servidores tiene en estos momentos. Creo que en estos momentos, um, bueno, no me los va a dejar ver porque no estoy conectado a esa red, pero por lo general cuando yo ingreso, digamos que si en este caso fuera mi Wi-Fi, lo que hago es acá en detalles, doble clic y en la parte de detalles, él me va a decir qué dirección tengo, qué máscara de su red tengo y aquí puedo encontrar la puerta de enlace y los servidores que me da cada pues operador de internet, ¿sí? Esto pues estoy poniendo el ejemplo en el caso de mi conexión cableada en la que estoy a mi DIR 825, pero es el mismo caso de mi Wi-Fi, ¿listo? En este caso yo podría conectarme a mi Wi-Fi que sería Familia González Arevalo, que es la que me provee TV, y aquí podría ver esos datos, ¿listo? Eso se haría solamente si quiero asignar una IP estática, ¿sí? Que quiero que nunca varíe, ¿vale? Por lo general lo que hacemos es dejarlo en una IP dinámica o por DHCP para que el equipo me asigne cualquier tipo de dirección y él mismo me asigne la puerta de enlace y me asigne los demás parámetros que yo necesito para poder conectarme a Internet. ¿Listo? Entonces, en este caso, nuestro escenario dice que yo qué puedo hacer o que necesito en la solución, direccionar toda mi red hacia un segmento 192.168.1 punto algo dentro de mi red local. Entonces, ya conectado a Internet, ¿sí? En este momento yo ya estoy conectado a Internet por medio de una IP dinámica. Si se dan cuenta, yo aquí estoy conectado a mi DIR 825. Digamos que en este momento no la reconozco, pero estoy conectado a mi DIR 825. Y estas son las redes que de fábrica me está entregando el equipo. ¿Sí? Entonces, bueno, en este momento no voy a cambiar ningún parámetro de Internet porque perdería la conexión. Se nos caería la conexión de Internet. ¿Listo?
Lo que sí voy a hacer es, por ejemplo, mi escenario dice que para la red de 2.4, ¿sí? Aquí tenemos varias opciones. Entonces, el asistente para la configuración de la conexión inalámbrica, que es un paso a paso, que es supremamente fácil, o agregar un dispositivo con WPS. Ya todos sabemos que es WPS, que es asignar un equipo sin necesidad de estarnos logueando, sin necesidad de incluir la clave de Wi-Fi, eh, pues digitándola o físicamente. ¿Listo? Entonces, nuestro escenario dice que para nuestra red de 2.4, ¿sí? En este caso, vamos a asignar un nombre que se llame red de trabajo. Entonces, aquí vemos los parámetros de nuestra red de 2.4 GHz, ¿sí? Entonces, yo lo que hago es darle acá el nombre, red de trabajo, ¿sí? Me está pidiendo que adicional a eso le dé una clave que sea admin 2020. Entonces, aquí, ¿qué pasa en en las demás opciones que tengo de mi router? Yo aquí puedo elegir qué tipo de protocolo voy a usar. ¿Listo? En estos momentos voy a dejarlo, digámoslo, de un modo estándar, porque no todos los equipos que yo voy a conectar manejan un mismo protocolo o un mismo estándar. ¿Sí? Entonces yo voy a dejarlo abierto para que cualquier equipo, sea antiguo, sea nuevo o sea pues básico, se pueda llegar a conectar a mi red de acuerdo a esos protocolos que yo estoy eligiendo. ¿Listo? Adicional a eso, ¿qué puedo hacer? Yo puedo llegar a seleccionar en mi banda eh, el canal en el que quiero trabajar. ¿Listo? Yo puedo hacer que el canal de transmisión sea automático, ¿sí? O puedo llegar a seleccionar un canal inalámbrico. ¿Qué pasa? Eh, con estas herramientas, yo por ejemplo acá tengo una herramienta que es como un insider, es un analizador de redes y espectros de canales. Yo aquí puedo ver, por ejemplo, en qué canal está trabajando mi router. Por ejemplo, esta, que es la red que está existiendo, yo puedo ver que está trabajando sobre el canal entre el 7 y el 11, ¿sí? Si este canal estuviera trabajando sobre el 8, por ejemplo, aquí vamos a hacer el ejercicio de configurarlo sobre el canal 8, ¿sí? Yo quiero que este canal trabaje sobre el 8 en estos momentos. Bueno, aquí voy a darle de una vez la clave. Aquí en este campo yo digito la clave, admin 2020. ¿Listo? Entonces, aquí que configuré ya la red el nombre de mi red, ¿sí? Configuré la clave y vamos a guardar estos parámetros. ¿Listo? Listo. En este momento ya tengo definido la red, el nombre de mi red y la clave. ¿Listo? De acuerdo al protocolo de seguridad que yo quiera, pues yo puedo elegir acá, pues, cuál es el que quiero utilizar y qué tipo de cifrado voy a tener. Por lo general, WPA o WPA2 para pues soluciones supremamente básicas. ¿Listo? Para soluciones pues de hogar o de pequeña oficina, pequeña empresa. ¿Listo? Adicional a eso, voy a hacer un ejercicio. Voy a decirle al equipo que trabaje sobre el canal 8. ¿Listo? En la banda de 2.4. ¿Listo? Aquí ya guardó y está sobre el canal 8. Yo con mi analizador vengo y veo que, un segundo que renueve acá la red. Vamos a cerrarlo. Porque no me quiso guardar esto. Red de trabajo. Vamos acá vamos a desactivar el Wi-Fi y a volverlo a activar para que reconozca. Listo. Aquí ya me aparece mi red. ¿Listo? Red de trabajo. Bueno, aquí no me ha refrescado. Bueno, el software no me ha refrescado, pero lo que yo voy a ver es que cuando seleccione mi red, ah,
voy a ver que mi canal está, que mi red de 2.4, o en el caso de mi red de MIDIR 825, está trabajando sobre el canal 8. ¿Listo? Pero si ustedes se dan cuenta, sobre el canal 8 al 12 están trabajando muchísimas redes, ¿sí? Entonces, en ese momento es cuando yo puedo llegar a deducir que sobre ese canal o sobre ese ancho de este canal está muy saturado, ¿sí? Es ahí cuando nuestro internet puede comportarse un poco lento, cuando la transferencia de datos puede llegar a colapsar y a ponerse un poco o a transferir los datos de una manera muy fluctuante, se cae la señal o digamos que no es constante y no es eficiente, ¿listo? Es ahí cuando yo tengo que, digamos, con esas herramientas ver qué tipo de canal es el que yo quiero utilizar para que no se congestione mi red utilizando un canal óptimo. Entonces, si se dan cuenta, sobre este canal están trabajando muchos, pero yo podría mover este canal, digamos, trabajar sobre este 6, ¿sí? Si se dan cuenta, el ancho de canal no está tan entrelapado con las otras redes y podría llegar a tener una mejor eficiencia en trabajando sobre ese canal. ¿Listo? Entonces, lo que hacemos en este caso es moverlo hacia el canal 6, ¿sí? Digamos que yo aquí deshabilito que sea automático y le digo que trabaje sobre el canal 6. ¿Listo? Digamos que aquí la herramienta no me lo está refrescando, pero en algún momento me va a mostrar que se mueve hacia el canal 6. ¿Listo? Entonces aquí yo ¿qué hice? Ya utilicé, digamos que una herramienta avanzada para poder deducir o para poder lograr que mi red trabaje de una manera óptima. ¿Sí? Ya di los parámetros básicos para mi red y adicional a eso logré saber que con esta herramienta, que dentro de mi ambiente hay varias redes trabajando sobre un canal que está congestionado, pero que yo quise moverlo hacia un canal que no está tan congestionado para que mi red pueda llegar a trabajar pues de una manera más óptima. ¿Listo? Entonces, sobre mi red de 2.4 ya estoy trabajando en un canal que está libre o un poco más libre que los demás y voy a tener una mejor eficiencia en la velocidad de mi red y en la navegación. ¿Listo? Adicional a eso, entonces pasamos al tema de nuestra red de 5 GHz. Se configura exactamente igual que la anterior. Entonces yo aquí, según nuestro escenario, me está diciendo que voy a configurar una red que se llama medios audiovisuales. ¿Sí? Entonces, ¿por qué medios audiovisuales? Porque tal vez mi cliente me está pidiendo que para esta red eh, eh, al tener mejor navegación, mejor velocidad, es a donde vamos a enlazar televisores o a donde vamos a enlazar consolas de juegos o los celulares, de pronto si nos gusta ver videos o películas desde los celulares. Entonces, a esta red es donde se va a enlazar eh, pues todos estos equipos. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago? Medios audiovisuales. Le voy a dar una clave que se llame medios audiovisuales o, perdón, sí, medios audiovisuales 2020 y guardo la configuración. Ok, ok, aquí no me lo está dejando cambiar. Listo, vamos a dejarlo como medio. ¿Listo? Listo, entonces ya tengo una red que en 5 GHz, perdón, acá siempre es importante diferenciarla, a menos de que tenga otro nombre, la pueden llegar a diferenciar con 5 GHz o si comparten el mismo nombre tanto en la red de 2.4 como en la red de 5 GHz, diferenciarlo con un guión 5 GHz o con un 5 para que puedan diferenciar a cuál de las dos redes es la que ustedes se quieren conectar de acuerdo de acuerdo a los dispositivos que soporten esta banda, ¿listo? Entonces, aquí ya programamos los nombres de las dos redes, las claves que van a tener las dos redes y por qué no los canales. Yo aquí puedo decirle en canal de 5 GHz que trabaje en un canal automático o seleccionar alguno de los canales, ¿sí? En este caso, según mi herramienta, yo estoy navegando pues libremente. Este sería mi DIR 825, ¿sí? Entonces, digamos que no tengo
redes adicionales que naveguen sobre ese tipo de frecuencia, entonces podría decirle pues que esté automático, ¿cierto? Para no tener que mover ningún tipo de parámetro. ¿Listo? Entonces aquí yo puedo elegir el ancho de mi canal. Entonces si quiero que trabaje en un canal de 20 MHz, de 40 o de 80, ¿sí? Y de acuerdo a, digamos que yo en este momento lo tengo automático, ¿sí? Por una sencilla explicación, y es que sobre mi canal es tan ancho que yo puedo llegar a tener una vía de 20 o 40 para poder moverme libremente sobre todo el ancho de mi canal, que sería este, ¿sí? Ilustrativamente lo que yo estoy viendo acá, ¿vale? Entonces, hasta este momento ya tengo configuradas mis dos redes, mi red de 2.4, mi red de 5, optimicé mi red de 2.4 sobre el canal 6 para que podamos llegar a verificar que pues sobre ese canal voy a tener una mejor transferencia de datos y no va a ser tan congestionado el tema de mi velocidad y poder pues trabajar de una manera pues eficiente. ¿Listo? Eso es lo que estamos haciendo en estos momentos en este campo. Listo. Ya configuramos el tema del Wi-Fi. Entonces por acá ya tengo mi red de medios y mi red de trabajo. ¿Listo? Bastaría con que ya solo me conecte, ingrese mi clave y ya puedo tener una conexión inalámbrica. ¿Listo? O por Wi-Fi. Entonces, vamos al segmento de mi red local. ¿Listo? ¿Qué es lo que yo configuro acá? Los parámetros de mi red local. Como yo les comenté anteriormente, mi router de ETB o mi router existente, mi modem existente, me está entregando un direccionamiento y es sobre el segmento 0 algo, 192.168.0 algo. ¿Listo? Si yo aquí dentro de mis parámetros de la LAN, yo configuro esa misma dirección, si yo en estos momentos, si mi dirección fuera 192.168.0.1, ¿sí? Y yo aplico esos cambios, inmediatamente voy a tener un conflicto. ¿Por qué? Porque tanto el proveedor de Internet que me está dando Internet por medio de su salida local, como yo, que estoy entregando un nuevo direccionamiento, estoy entregando el mismo, ¿sí? Y cuando yo le pregunte a alguno de los dos por algún tipo de solicitud, por Google, por YouTube, no van a saber ninguno de los dos cuál es el que me tiene que contestar. ¿Sí? Es como si me hablaran al tiempo y yo no entendiera. ¿Listo? Entonces, en ese caso, lo que tengo que hacer es asignar un direccionamiento diferente, que en este caso podría ser una dirección que cambie mi segmento, una 1.1, o en este caso el direccionamiento que yo ya tengo, que es el 10.0.0.1, ¿sí? Entonces, cuando yo voy a verificar mi conexión, entonces me estoy dando cuenta que el segmento que me está entregando es 10.0.0. Algo, ¿sí? Ese es el segmento de direccionamiento que me está entregando mi equipo. ¿Listo? No sé si tengamos alguna pregunta hasta ahí. Enrique, el router operador sí, perdón, cuando hablo de router existente, es el router o el modem que me entrega mi operador. ¿Listo? Vamos a dejarlo en router existente o modem. ¿Listo? Vamos a hablar de modem de internet. ¿Listo? Para no confundirnos. Esa dirección 10.0.0.1 la configura automáticamente por default el router. Sí, digamos ¿cuál fue la conexión que yo hice? Hice el ejercicio de configurarlo como me lo indica el wizard, ¿sí? Entonces, ¿qué hice? Conecté el equipo a la corriente, conecté mi cable de red, perdón, conecté desde mi puerto WAN de mi DIR 825 a un puerto LAN de mi modem de internet y automáticamente el equipo empieza a negociar, ¿sí? Como él se da cuenta que el direccionamiento que está entregando el modem es igual al de él, es lo que dice, ok, voy a asumir otro direccionamiento para no entrar en ese conflicto, ¿sí? Él por defecto asume un direccionamiento diferente para no entrar en ese conflicto. En este momento, ese direccionamiento es el inicial que me va a dar el router, mi DIR 825, después de conectarlo de esta forma, ¿sí? Si yo quiero tener un direccionamiento diferente, ya entro a la interfaz web y cambio los direccionamientos en este campo, que es el que estamos viendo. ¿Listo? Dentro de mi red local.
Entonces ya aquí no sería 10.0.0.1, sino que yo quiero trabajar sobre mi red 192.168.1.1. ¿Listo? Desde el momento en el que yo cambie esta dirección de mi router dentro de la red local, él automáticamente ya no me va a entregar este tipo de direccionamiento, ¿sí? Este 10.1. Perdón, 10.0.0. Algo, sino inmediatamente va a empezar a entregarme direcciones sobre el segmento 192.168.1. Algo. ¿Listo? Cambia automáticamente el direccionamiento de la IP local y automáticamente le empieza a entregar direcciones sobre ese segmento. ¿Listo? Ah, si aplicas algún filtro en la aplicación y vuelves y lo quitas, puede que te actualice. No te entiendo esa pregunta, Kevin. Bueno, si quieres me vas aclarando un poco más la pregunta y ya, y continuamos, ¿listo? Listo. Entonces, en este momento, pues yo ya tengo un direccionamiento. Digamos que si llegara a cambiar esto, voy a perder momentáneamente mi conexión a ustedes. Entonces, digamos que lo voy a dejar de esta manera, pero era para ilustrarles simplemente cómo funcionaría. ¿Listo? Entonces, fíjense que en este momento este es el direccionamiento que yo tengo y ese es el direccionamiento que me está entregando a todos los equipos que yo esté conectados. ¿Listo? Aquí simplemente me pide que dentro de mi ejercicio que ingrese un nombre de un host, ¿sí? Que puede ser router dir 825, ¿sí? Es el nombre que va a identificar mi equipo sobre la red, ¿sí? Entonces puedo llegar a darle ese nombre, guardarlo y ese es el nombre que yo voy a tener sobre mi red. ¿Listo? Listo. Anulamos los espacios para que me permita asignar el nombre. ¿Listo? Entonces, aquí hay un punto importante en el tema del servidor de HCP y los intervalos de direcciones. ¿Listo? Mi ejercicio me pide que ingrese un intervalo de direcciones de HCP para 50 direcciones. ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, la asignación de direcciones dinámicas en este caso va a ser después de la 100 hasta la 200, ¿sí? Por eso mi equipo en este momento es el único que está conectado a la red. ¿Y cuál dirección me asignó? La 100, que es la primera, ¿sí? Si yo conectara un segundo equipo a mi red, muy probablemente me va a entregar la 101, ¿listo? Entonces, el intervalo de direcciones que él me va a asignar va a ser para 100 usuarios y va a ser de la 100 hasta la 200. ¿Listo? Yo podría llegar a cambiar este intervalo de direcciones. Por ejemplo, yo puedo decirle que mis direcciones sean las más bajas, que sea de, no sé, de la 10 hasta la 90, ¿sí? O de la 10 hasta la 100 para tener determinados usuarios por DHCP y que sean ese segmento de direcciones, pues que me entregue, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? En ocasiones en las redes, yo a mis equipos les puedo llegar a asignar direcciones fijas, ¿sí? Yo puedo decirle a los 5 computadores perdón, digamos a los 4, sí, 5 computadores de una oficina que van a tener determinadas IPs. Por ejemplo, que van a tener la IP la 10.0.0.15, 16, 17, 18, 19, 20, ¿sí? Entonces, esas IPs fijas ya las tiene que entregar mi equipo por defecto a esos equipos, o esas son las que van a asumir esos equipos dentro de la red, ¿sí? Pero ¿qué pasaría si yo ya tengo algunas direcciones reservadas dentro de mi red para otros equipos? Pues nunca van a navegar, ¿sí? Entonces, es aquí cuando tenemos que, digamos que por defecto mi equipo me da este tipo de direcciones altas, ¿sí? Y se reserva las inferiores para que los demás equipos las utilicen. ¿Listo? Y para que no queden sin navegación. ¿Listo? Es ese punto. Entonces, yo aquí podría llegar a cambiar este segmento para un intervalo de 50 direcciones. Podría ser que desde la 150 hasta la 200 me entreguen mis direcciones dinámicas. ¿Sí? Digamos que aquí al guardarlo, yo puedo llegar a guardar este cambio que estoy haciendo y tendría que reiniciar mi equipo para que él nuevamente renueve las direcciones de HCP, ¿sí? Entonces,
al ver mi equipo nuevamente dentro de esta dirección, ya no tendría la 100 que es la primera, sino posiblemente la 150. ¿Listo? Entonces, ese es el intervalo que yo puedo llegar a configurar acá. ¿Listo? Ah, me pide que reserve, que haga una reserva de DHCP, ¿sí? Entonces, las reservas de DHCP, ¿para qué funcionan? Para que los equipos que yo estoy utilizando sobre mi red utilicen siempre la misma IP. ¿Listo? Para que, digamos que, aunque no es tomarlo como una IP estática, pero sí decirle por decirlo así, decirle al servidor de HCP que aunque él está repartiendo direcciones dinámicas, yo siempre voy a querer la misma o mi equipo va a querer siempre la misma. Entonces lo que yo hago, por ejemplo, acá es habilitarlo y decirle acá, por ejemplo, a mí, en estos momentos mi portátil, ¿sí? Bueno, acá 101, no, este no es mi portátil, es este. Decirle a mi portátil que va a entrar dentro de ese rango de reservas de DHCP y que él siempre va a tener la 100. Entonces, cuando el equipo se reinicie o cuando él haga una renovación de todas las asignaciones de DHCP, mi equipo siempre va a tomar la misma. ¿Listo? Entonces, lo que yo hago aquí es añadirla, ¿sí? Ah, 0.100. Ah, ok. Resulta que aquí yo ya hice algún cambio. ¿Listo? Si vieron el error que yo tengo en estos momentos, y es que esto está cambiando. Entonces yo tendría que volver a dejarla de esta manera, que mi equipo asuma esa dirección. Por ejemplo, vamos a hacerlo con una cámara que adicional yo tengo conectada y ya lo ingresé dentro de mi rango. ¿Listo? Fíjese en el error que yo estaba cometiendo que se puede llegar a dar en el momento de hacer nuestras direcciones. Yo cambié el intervalo de direcciones de DHCP, ¿sí? Lo disminuí a 50 usuarios y la dirección que ya había tomado mi equipo, pues no estaba dentro de ese rango. Entonces, dentro del rango de DHCP que mi servidor me da. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Volverlo a su parte original. ¿O qué me hubiera tocado hacer? Pues reiniciar mi equipo para que mi equipo me diera nuevamente un direccionamiento, un 151, por ejemplo, un 150, y luego sí asignarlo sobre mi reserva de HCP. ¿Esto para qué funciona? Por ejemplo, para nuestras casas, para nuestros hogares, decirle siempre por ejemplo, a mi router, que la dirección que adquirió por ejemplo, mis televisores, sea siempre la misma, ¿sí? Para que no se demore conectando cada vez que hay una renovación de DHCP. Entonces, él simplemente, digamos que va a asumir por prioridad las que ya están asignadas, las va a entregar y el resto quedan disponibles para nuevos usuarios. ¿Listo? Entonces, para ese tipo de funcionalidad podemos llegar a tener en una solución de esta, ¿listo? De igual manera podría ser, en este caso, esta es una cámara, ¿sí? Y de igual manera podría ser por ejemplo, mi equipo, ¿sí? Yo sabiendo que mi equipo mi portátil es la 100 en estos momentos, pues yo podría llegar a añadirla, ¿listo? Dentro de la reserva de HCP para que nunca pierdan ese tipo de direccionamiento y siempre sea asignada la misma, ¿sí? Entonces, hasta ahí espero esté claro. Voy a revisar algunas preguntas. Uno como Santiago me pregunta, ¿cómo se sabe cuál es el canal bueno para colocar la red? Digamos que nosotros usamos siempre este tipo de herramientas. Este tipo de herramientas es necesarias o son muy útiles en el momento de hacer ese tipo de análisis, ¿sí? Digamos que en los hogares, sobre todo, hemos tenido casos en los que, en los edificios, por ejemplo, los apartamentos son muy contiguos, entonces hay muchísimas redes, ¿sí? Hay muchísimas redes que pues están trabajando sobre varios canales al tiempo. Entonces, por ejemplo, yo aquí, ¿qué podría deducir? Por ejemplo, mi red de TV, que es Familia González Arevalo, está trabajando sobre un canal que está relativamente libre, ¿sí?
Pero ¿qué pasaría si sobre este canal del 3 al 7 yo encuentro todas estas redes? Por ejemplo, Familia Vaca con redes, Familia Santa María. Si todas esas redes estuvieran trabajando sobre mi canal 3, ¿sí? Y resulta que una de las opciones es que, o uno de los comportamientos de mi red es que está muy lento o que se demora mucho navegando. He notado que ha perdido velocidad o que se demora mucho cargando las páginas web. Entonces yo lo que hago es, en este caso no está pasando, digamos que en este caso la red está pues optimizada porque si ustedes se dan cuenta, solamente aquí sobre el canal 8 están trabajando tres redes, ¿sí? Que sería de pronto una de las más congestionadas, ¿sí? Habría que ver qué tanto tráfico están teniendo esas redes, ¿sí? Para ver qué tanto están perjudicando a mi red de navegación, ¿sí? Pero ¿cómo se sabría cuál es el canal indicado? Pues el que esté más libre, ¿sí? Entonces, si tú te das cuenta, aquí hay como una especie de hueco libre para poder navegar y yo lo que hago es mover ese tipo de, mi red a ese tipo de canales, ¿sí? Para que pueda navegar un poco más libre. Entonces, hablamos de que ya no estaría tan congestionado como este 8 que tiene alrededor de 3 o 4 redes, sino que trabajaría sobre un canal 4 que está pues relativamente o aparentemente libre. ¿Listo? Fíjate que aquí ya se pasó una red al canal 4. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo como administrador o como programador o como implementador de mi red, yo puedo llegar a hacer ese tipo de movimientos, ¿sí? Pero por lo general todos los equipos están configurados automáticamente para que cuando detecten que un canal está congestionado, demasiado congestionado, ellos se muevan hacia un canal pues que esté un poco más libre, ¿sí? Entonces, digamos que aunque esa forma automática es funcional, muchas veces pues asumen redes que aún así están muy congestionadas. Entonces es ahí cuando yo como instalador o como pues conocedor un poco más del tema digo, bueno, voy a revisar en qué canal está porque posiblemente esté muy saturado, ¿sí? Ahí vienen otros tipos de análisis, por ejemplo, por ejemplo acá, sobre los canales yo puedo llegar a ver las redes que estén montadas. Por ejemplo, Familia González Arevalo. Este tipo de herramienta adicional que tiene el Insider me puede llegar a decir qué porcentaje de saturación o qué porcentaje de tráfico tiene mi red, ¿sí? Por ejemplo, sobre el canal 5, si yo me estoy moviendo sobre un canal 5 o sobre determinado canal, si en este momento yo tuviera a tope mi red, si yo en este momento tuviera 10 televisores viendo Netflix al tiempo, esta carga de datos sería altísima, ¿sí? Eso quiere decir que mi red está perjudicando muchísimo ese canal. Y lo que yo tendría que hacer es moverme hacia otro canal diferente para que todo este tráfico pues no me afecte. Hagan de cuenta que todo ese tráfico que está acá sobre esta línea o sobre este canal, pues es un trancón de vehículos, ¿sí? Entonces, hasta que no pase toda esa carga o todo ese tráfico, pues no voy a poder pasar yo. Pero si me cambio de carril a un carril más libre, pues voy a permitir que pase mi información mucho más rápido, ¿sí? Digamos que esa herramienta es muy útil, sería bueno que la descargaran para que pues puedan hacer sus análisis. ¿Listo? Y igual está para teléfonos móviles, entonces en los teléfonos móviles ustedes pueden ver las redes de 2.4 y 5 GHz y qué tipo de congestión de canales, primero qué velocidad están teniendo y cuánta cobertura pueden llegar a tener. De acuerdo a la cobertura, a la posición de donde tengan implementada su solución, qué velocidad están teniendo de entrega y de descarga y de carga de datos. ¿Listo? Eh, no me refiero. Ah, ok. Kevin, gracias. Me estás hablando de la aplicación. No sé en estos momentos por qué no me ha refrescado las redes. Ah, digamos que por aquí yo podría llegar a hacerlo por la de 2.4, por la de 5, pero aún así no me deja ver. Bueno, digamos que ahorita voy a reiniciar nuevamente la aplicación para que me muestre ya los nombres. Listo. Entonces aquí ya me muestra la red. Listo. Entonces, fíjense que aquí estamos trabajando sobre un canal que está, pues, digamos lo que está un poco libre.
¿sí? En comparación a todos estos que están trabajando, aunque no se entrelazan, ¿sí? Pues digamos que, por ejemplo, en este canal 8 hay varias redes trabajando. Entonces, por ejemplo, acá está Benjamín Durán, está Familia Santa María, ¿sí? Están varias redes que si en este momento estuvieran trabajando al tiempo, viendo YouTube, descargando películas de Netflix o viendo Netflix, viendo todas estas cosas pues que generan alto tráfico, perjudicarían mi red en el momento de que yo esté también trabajando, ¿sí? Es aquí cuando pasa, por ejemplo, el tema de que, no sé si han notado que ahora los fines de semana se congestiona mucho el internet y no es solo mi red personal o la red que tengo en casa, sino es la zona, pues porque obviamente están demandando, toda la gente está descansando, está conectada a Netflix, está conectada a YouTube, está navegando y pues obviamente la red de la zona empieza un poco a congestionarse. ¿Listo? Entonces, pues un poco de esta herramienta y de cómo saber qué canal sería el óptimo para poder trabajar. ¿Listo? Max Rate, Enrique, es la transferencia máxima de datos, ¿listo? Que yo puedo llegar a tener en mi red, ¿listo? Eh, Listo, vamos a continuar entonces con algunos campos de acá, ¿listo? Entonces, estábamos en el tema de reservas de HCP, entonces yo ya reservé esas direcciones para que cuando mi equipo me haga una nueva distribución de mis direcciones, pues yo siempre asuma las que voy a tener, ¿listo? Las que yo ya asigné o las que tengo reservadas para mí, ¿listo? Entonces siempre me va a asignar ese tipo de direcciones, ¿listo? Entonces, hasta acá yo ya puedo decir que creé una solución en la que un cliente me solicitó poder implementar un router de mayor velocidad, de mayor cobertura, un router pues mucho más robusto que el que yo tengo, ¿sí? En mi red para solucionar pues la velocidad Wi-Fi o la cobertura Wi-Fi. Hasta este punto, con lo que yo ya programé, ya tengo una solución montada básica. ¿Listo? Digamos que el tema de los canales y el tema de las reservas de HCP son plus adicionales que yo puedo llegar a incluir en la solución para que sea pues un poco más, para que sea óptima el funcionamiento, para que pueda llegar a navegar de cierta forma un poco más organizado y pueda llegar a sacarle el rendimiento o el provecho al equipo que yo estoy usando bajo estas configuraciones. ¿Listo? Vamos a ver un poco más de, bueno, el tema de, aquí vamos a ver muchísimas funciones que tiene este equipo. Este equipo es uno de nuestros equipos de gama media alta, ¿sí? Aquí ya vamos a ver un poco más del tema de direccionamiento de puertos, de servidores virtuales, de reglas para aplicaciones. De hecho, vamos a ver inicialmente un poco el tema de la calidad de servicio, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona el tema de la calidad de servicio en nuestro router? Primero que todo, al activar la calidad de servicio, yo puedo llegar a darle un rango de descarga y de carga o de velocidad ascendente o descendente a mi equipo, ¿sí? A la prioridad, a las aplicaciones o a la prioridad o a la cola de prioridad que yo voy a tener. Entonces, en este caso, yo puedo decirle, digamos que yo aquí ya tengo establecido que para la velocidad ascendente o la velocidad de carga voy a tener 1 mega, por ejemplo, y que para la velocidad de descarga voy a tener, pues no sé, digamos que 3 megas, ¿sí? Entonces, en este momento yo ya establecí cuáles van a ser las velocidades óptimas para las prioridades que yo voy a tener, ¿sí? Aquí yo puedo llegar a ver que aunque para las prioridades o las aplicaciones o los servicios a los que yo les dé una prioridad más alta, voy a tener este tipo de descargas, la prioridad que me va a dar va a ser de acuerdo a estas referencias. Yo puedo llegar a darle un 50% a mis prioridades más altas y de ahí en adelante organizar cómo van a ser los tráficos, ¿sí? En mi red. No quiere decir que yo le di una calidad de servicio a, no sé, a un juego, le di prioridad a mi juego y de ahí en adelante los demás servicios, pues, eh, no sé, no van a funcionar o no van a tener navegación, no, pero sí me va a dar en este caso, un 40% de prioridad sobre estas velocidades a ese tipo de aplicaciones. De ahí en adelante, pues un 30% a unas segundas aplicaciones que yo genere sobre mi nivel más alto y de ahí en adelante, pues una prioridad normal o de máximo esfuerzo o pues de mayor esfuerzo para que puedan navegar, ¿sí? Que en este caso
pues digamos que podrían ser aplicaciones, digamos si estamos hablando de una oficina, pues que sean aplicaciones de video, Netflix, digamos páginas a donde se supone que cuando estamos en labores diarias, pues no deberíamos ingresar, que aunque son permitidas, no deberíamos ingresar. La más alta, pues serían de pronto consultorías, no sé, servidores de algún tipo de página del gobierno, cosas como esas a las que nosotros podemos acceder y necesitamos acceder para tener información inmediata. ¿Listo? Así funcionaría la calidad de servicio. Entonces, ¿qué hago? Yo, después de asignar la velocidad que voy a tener de acuerdo pues a las condiciones que yo ya di en navegación, entonces, ¿qué hago? Guardo ese tipo de parámetro, ¿sí? Ya estableciendo la velocidad que voy a dar y empiezo a clasificarlos. Entonces, ¿qué nombre le voy a dar? Pues puedo darle, no sé, por ejemplo, una calidad de servicio a mi video, ¿sí? ¿En qué tipo de cola la voy a tener? Pues en la más alta, ¿listo? En este caso me interesa que si soy una persona que descarga videos, por ejemplo, en mi casa, yo necesito que quiero, pues, funcione mi video de una manera muy óptima y muy eficiente, ¿sí? ¿Y qué tipo de, digamos que aquí está el rango de direcciones? Entonces, sabiendo cuál es mi dirección, esto obviamente va dirigido hacia las personas que tienen un poco más de conocimiento. Entonces, yo puedo decir que el rango de mi IP en estos momentos está sobre la 100, digamos que sería sobre la 192.160, perdón, 10, recordemos el segmento que nosotros tenemos, sería el 10.0.0.1, ¿sí? Que en este caso el direccionamiento de HCP que me está dando desde la 100, podría ser desde el 192.168.0.100 al 192.168, no sé, digamos que hasta el 105, ¿sí? Si yo pudiera llegar a tener, pues no sé, dos computadores y tres celulares conectados en los que yo quiero en los que comparten este direccionamiento y en los que yo quiero que, pues que sea óptima la navegación por video. Bueno, digamos que aquí, de acuerdo a la aplicación que yo voy a tener, FTP, bueno, en fin, digamos que aquí por defecto vamos a utilizar una por DHCP, ¿listo? Y es el puerto que utiliza. Entonces, cuando yo ya asigne esos parámetros, yo ya voy a tener una calidad de servicio establecida para mi video, ¿sí? Que va a ser la más alta y que va a tener una prioridad, ¿listo? Entonces, de esta manera funcionaría. Yo puedo llegar a incluir otro tipo de clasificación que sea, no sé, redes sociales, por ejemplo. Para mí, la prioridad y la mayor prioridad es que cuando yo estoy viendo un video en redes sociales, se optimice ese tipo de descargas o ese tipo de formatos que yo estoy viendo. Pero si simplemente estoy viendo contenido, pues elijo la aplicación que me va a manejar el contenido y le doy una prioridad un poco más baja, ¿sí? O la defino como alta de acuerdo pues a los recursos también de velocidad que yo tengo. ¿Listo? Entonces, de esa manera es que asignamos una calidad de servicio dentro de nuestros equipos. ¿Listo? Adicional a eso vemos por acá un filtro de red. Entonces, digamos que aquí es un poco más extenso el tema de los filtros de red. ¿Por qué? Porque yo tengo que, digamos que si voy a hacer por Mac, bueno, en estos momentos déjenme un segundo, voy a hacer un ejercicio y es conectar mi celular a una de las redes. ¿Listo? Entonces yo aquí voy a conectar mi celular a una de las redes. Y lo que voy a hacer es restringir el acceso por MAC, ¿sí? Para que yo no pueda navegar. Listo. Entonces, yo aquí ya me conecté. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo puedo llegar a poner mi regla, ¿sí? Yo puedo decirle que solamente a los que yo relacione por MAC puedan llegar a tener acceso o a los que yo seleccione por MAC
deniegue el acceso a la red, o sea, que yo no pueda navegar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dar aquí un nombre de ordenador. Bueno, entonces aquí voy a establecer que deniegue, ¿sí? El nombre de ordenador. No sé por qué no me lo muestra. Deniegue, nombre, ok. Digamos que creo que tengo que renovar. Espérame un segundo, por favor. Listo. Entonces, denegar, por ejemplo. Listo. Entonces, vamos a verificar. Listo. Listo. Entonces ya verifiqué que esa es la Mac de mi celular y yo lo que le voy a decir es que pues que este siempre esté denegado para navegación, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo intente navegar por mi celular en estos momentos, voy a tratar de entrar a alguna página, él va a aparecer conectado, pero no me va a dejar navegar. ¿Listo? No me va a dejar entrar a Google, no me va a dejar entrar a YouTube, no me va a dejar entrar a aplicación, no me va a dejar navegar. ¿Listo? No me va a dejar navegar a ningún tipo de, pues, de páginas o a ningún tipo de acceso que yo pueda llegar a tener. ¿Listo? Entonces, de esa manera yo puedo llegar a todos los equipos que estén conectados. Por lo general acá nunca aparece desconocido. ¿Listo? En este caso, no sé si es problema de firmware o algo de actualización de los equipos, pero por lo general aquí me aparece la marca del celular o me aparece laptop, Lenovo T480, me aparece algún dato o algún indicio de cuál es el equipo que yo estoy pues escogiendo para denegar. ¿Listo? Entonces, en este caso, fue mi celular y en este momento haciendo la prueba, ingresando a YouTube, se queda pensando mi celular. ¿Listo? Entonces, es así como funciona. ¿Listo? El filtrado por MAC de nuestros equipos. Cuenta con 24 entradas. ¿Listo? Entonces, aquí yo puedo decirle que permita, lo selecciono. Buenos días a todos. Parece que Sergio tuvo un problema con el internet, se le cayó la conexión. Entonces creo que solamente faltaba como la parte de administración, digamos, y algo de conexiones de puertos. Entonces no sé si tengan alguna pregunta que les pueda ayudar a solucionar. Eh, digamos que aquí hay unas preguntas, venga, miramos a ver dónde quedaron en preguntas acá. Ok, asigna direcciones con el fin de usar una VPN. ¿Qué otra ventaja me da? Asignar direcciones, ¿con qué fin de usar una VPN o qué ventaja me da? No entiendo la pregunta, Vladimir. ¿Me podrías aclarar la pregunta que estás haciendo? ¿A qué se refiere la velocidad que da el operador? Normalmente cuando se habla de velocidad del operador, nos referimos a la velocidad que nos entrega nuestro proveedor de Internet. A eso nos referimos. Entonces, dependiendo del tipo de router que ustedes utilicen, pues obviamente tienen unas velocidades establecidas. Es posible que ustedes tengan un plan, no sé, 20 megas por 20 megas. Entonces, un equipo, digamos que un DIR 819, un DIR 825 les va a funcionar. Pero, por ejemplo, tenemos clientes que cambiaron sus conexiones, por ejemplo, de 100 megas a 200 megas les dieron, por ejemplo, en estas cuarentenas. Los equipos que ya tenían no les funcionaron. ¿Por qué? Porque los puertos que tenían eran de velocidades 10-100. Entonces, ¿qué les tocó? Obviamente cambiar sus equipos, sus routers, sus switches, para que obviamente toda la red funcionara sobre estos parámetros. ¿Listo? No sé si tengan alguna otra pregunta que les pueda ayudar a solucionar mientras Sergio restablece su conexión.
Si quieren, les voy a abrir el micrófono. Les voy a activar el micrófono a todos. Y el que tenga preguntas nos hace la pregunta, nos consulta. Ok, ahí está abierto. El que necesite entonces habilita su micrófono y nos habla. A ver, a ver acá, a todos. Asistentes que pueden hablar. Ok, a todos. Listo. Ahí les abría a todos el audio. Ok. Entonces ahí el que necesite ya puede activar su micrófono y hablar. Prueban por favor si pueden activar su micrófono y hablar, en caso que necesiten hacer alguna pregunta. No veo. Vladimir. Te voy a abrir el micrófono, Vladimir, y para que me cuentes bien, es que no entiendo la pregunta que estás haciendo. Mm, ¿Estás sin sonido? Vente, Vladimir. A verte. Listo. Ahora sí, prueba Vladimir otra vez, a ver si tienes sonido. Ya puedes desactivar tu micrófono. Hola, hola. Sí, ahí te escuchamos. Bueno, en la configuración que se hizo ahorita se determinaron, por ejemplo, una dirección IP específica para conectar una laptop. Sí, Em, Esa dirección en específico, entonces mi pregunta pues sería, pues claramente nos explicó que cuando el dispositivo, pues yo lo encienda, se va a conectar siempre a esa conexión. sí, La a una pregunta, dirección fija. sí, a esa dirección fija. Por ejemplo, dentro de que sería pues el punto de desconocimiento, nosotros, pues la parte mía es ventas. em, ¿Qué ventaja tengo estar conectado siempre a esa misma red, a esa misma dirección IP? O sea, me refiero a si es por temas de VPN o solamente pues porque quiero tener asignada esa dirección y claro, la puedo utilizar para otras cosas, pero como qué ventaja mayor puede tener esa conexión directa, que Ok, siempre mis mira, proyectos se conecte a esa red. ok, digamos que cuando uno diseña una red, entonces lo primero que uno piensa es qué equipos se van a conectar. Entonces, Ujú, normalmente en mi casa puedo llegar a tener varios equipos. Unos que son los equipos, mis celulares, mis cosas fijas, ¿sí? sí. ¿Qué pasa normalmente en una empresa? En una empresa tengo servidores que tienen direcciones estáticas, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo direcciones que no puedo cambiar, porque pues obviamente todos los servicios apuntan hacia ese lado, si yo no asigno esa dirección, entonces, ¿qué va a pasar? Que un día voy a tener la 101 y el otro día tengo la 102. Entonces, las personas se van a empezar a perder por ese direccionamiento. ¿Qué hacemos nosotros Mm, cuando hacemos esa reserva de HCP? Primero podemos hacer dos cosas. Reservamos las direcciones IP. Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, tengo 250 direcciones. Las 10 primeras direcciones yo las reservo para máquinas estáticas, impresoras, servidores, equipos que sé yo que no tienen que cambiar de dirección. mm, Y el resto correcto. de direcciones yo las asigno para los usuarios que normalmente se conectan, ¿sí? Cuando yo ¿Qué- utilizo esta opción de reserva de DHCP, entonces lo que yo hago es no asigno estáticas a ninguna máquina internamente, o sea, no lo hago internamente, sino le reservo la dirección.
Entonces, cada vez que esa máquina se conecte, siempre va a llegar a ese mismo direccionamiento. ¿Por qué sucede esto? Digamos que ustedes tienen un direccionamiento estático y ustedes dejaron el DHCP abierto desde el 2 hasta el 254. Por X o Y razón, se apagó el equipo que tenía el direccionamiento estático. El router de ustedes, al ver que esa dirección no estaba reservada, se la entregó a otro usuario. Cuando ustedes vuelvan a encender su equipo, pues ese equipo va a tratar de pedir la dirección que tiene el usuario que se conectó por DHCP. Entonces van a tener ustedes un Ujú. problema de direccionamiento. Digamos que para eso hace uno ese tipo de reservas. ¿Listo? No sé si te quedó claro la Sí, sí, explicación. sí, perfecto, perfecto. Más Oh, claro, imposible. ok, perfecto. No sé si Alberto tenga alguna pregunta, entonces puede habilitar su micrófono y nos comenta. ¿Les parece que no hay más preguntas? Eh, el cliente final puede modificar todas las configuraciones, sí, las puede modificar. Obviamente si tiene el usuario de entrada y la clave, pues puede modificar cualquier cosa en el router. Así pues cualquier persona lo podría llegar a hacer. ¿Ya tienes conexión, Sergio? Aló, sí, sí, Willy, discúlpame, me disculpo con ustedes, tuve una caída acá de internet general, entonces perdí la conexión por unos momentos, ¿listo? Me disculpo y muchas gracias por su paciencia, ya estoy otra vez acá en línea con el Perfecto, equipo, ¿listo? perfecto. Vale. Listo, entonces, bueno, no sé si tengan alguna pregunta hasta acá. Estábamos en el tema del filtrado de las direcciones MAC, que es una de las funciones que en ocasiones nos piden los clientes. En este caso, digamos que para nuestro DIR 809 y DIR 825 tenemos hasta 24, máximo hasta 24 entradas por MAC para restringir o para permitir el acceso, ¿listo? De nuestros equipos, ¿listo? Digamos que adicional a eso tenemos varias funcionalidades, digamos que el filtrado por sitios web, entonces por páginas web, yo puedo llegar a incluir acá una página web pues para no permitir el acceso en la red de mis ordenadores o por medio de mis ordenadores, ¿sí? Digamos que acá hay un punto en cuanto al tema de opciones inalámbricas, que puede llegar a tener algún tipo de modificación en el tema de la transmisión, en la potencia de la transmisión. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, tomemos en cuenta que hay muchas zonas en las que tener una potencia de transmisión alta no garantiza que yo voy a tener una buena cobertura o una buena funcionalidad del equipo, ¿sí? Porque puede que dos equipos puedan llegar a trabajar de una forma muy alta o muy potente y al chocarse pues me generen algún tipo de conflictos. La idea es que siempre sea medida la calidad del servicio, la potencia del servicio que yo estoy enviando. ¿Listo? Digamos que acá, bueno, acá hay otros tipos de funcionalidades que de pronto podríamos ver en un nuevo laboratorio. ¿Sí? Acá hay algo de pronto de zona de invitados. Aquí quiero hablar un poquito del tema de zona de invitados y de las programaciones que podemos hacer en cuanto a horarios, que también es una funcionalidad que nos piden mucho nuestros clientes, tanto en oficina como en hogar, ¿sí? Complementándolo un poco con el filtrado de los sitios web. Entonces, en el filtrado de los sitios web, yo puedo llegar a pues incluir todas las páginas que no quiero que tengan acceso, ¿sí? O a las que no quiero que tengan acceso desde determinado equipo, sea móvil o sea computador o bueno, en fin, ¿listo? Para eso también lo puedo llegar a complementar con mi zona de invitados. Entonces en la zona de invitados puedo llegar a restringir ciertas páginas, ¿sí? Y yo puedo habilitar las zonas de invitados con determinado nombre o determinada seguridad o dejarla abierta, ¿por qué no? Dejarla abierta para que ellos lleguen y se conecten y puedan llegar a trabajar o tener una navegación libre, pero lo que puedo llegar a adicionar es un programa. Yo puedo llegar aquí a estipular qué días, ¿sí? Puedo llegar a tener ese tipo de funcionalidades, ¿sí? Adicional a eso, sobre mi red Wi-Fi, sobre las que ya creé, que en este caso sería pues medios audiovisuales o red de trabajo o familia, bueno, la red que yo haya creado, yo puedo llegar a decirle qué días quiero que tener Wi-Fi o no. Por ejemplo, yo puedo llegar a decirle que los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, que son los días, por ejemplo, de escolaridad de mis chicos, durante determinada hora, ¿sí?
el Wi-Fi se desactive o que el Wi-Fi no sea funcional en esos momentos, ¿sí? Para que de pronto ellos no estén en sus dispositivos móviles o para que no estén, o si tienen algún tipo de clase adicional, estén concentrados en la clase y no estén distraídos con la navegación inalámbrica que yo les estoy dando. ¿Listo? Ese tipo de funcionalidades también lo puedo llegar a tener acá en el equipo. Entonces, ¿qué hago? Digamos que puedo añadir ese tipo de regla de programa, ¿sí? Para determinados días o de pronto, porque no toda la semana, durante cierta hora. No sé, tipo 7 a 6 de la mañana, que es la hora en la que ellos no deberían estar, no sé, consumiendo horas de sueño en navegar o en estar en sus dispositivos móviles, ¿sí? Ese tipo de soluciones también las podemos llegar a tener. Eh, con nuestros equipos. Digamos que hoy estamos viendo las soluciones las soluciones o las configuraciones a las soluciones más básicas que podemos llegar a tener en soluciones muy pequeñas, ¿sí? O en aplicaciones o en soluciones que nos pide de cierta forma un cliente. ¿Listo? Eh, digamos que aquí en el tema de herramientas está simplemente la administración que yo le doy, entonces qué contraseña quiero asignarle al equipo, si quiero habilitar por medio de, pues, por medio de un puerto o por HTTPS la gestión remota de mi equipo, pues esto depende obviamente de otros direccionamientos y otros recursos que puedo llegar a tener por medio de mi operador móvil. Aquí pues obviamente el tema de horarios, el tema de las zonas horarias, bueno, o aquí en la configuración manual o sobre qué servidor quiero que trabaje el horario de mi equipo. Esto es importante, obviamente, en el momento de poder programar los horarios y los calendarios en los que quiero que, eh, pues que yo quiero restringir el acceso por mi red Wi-Fi. Listo, es importante, pues porque si no se van a descompensar las horas y no voy a tener las horas exactas en las que yo estoy programando la inactividad de mi red. ¿Listo? Digamos que aquí tengo los correos de parámetro, entonces aquí yo puedo programar los correos electrónicos o algún tipo de alertas o de información desde mi equipo por medio de servidores para correo electrónico. Entonces yo aquí puedo llegar a incluir un remitente o emisarios para tener información de lo que está pasando en los registros que estoy teniendo sobre mi equipo. ¿Listo? Digamos que eso lo podríamos ver un poco más adelante, todo el tema de configuración, pruebas, que es un poco más dispendioso, ¿listo? Y más de tiempo. En el tema de sistema, entonces, acá como opcional yo tengo una configuración. Recuerden que nosotros siempre recomendamos que en el momento de acceder a un equipo de red, ya sea un switch, un access point o cualquier tipo de equipo sobre la red, busquemos el campo en el que podamos llegar a guardar la configuración que tiene el equipo existente, ¿sí? Es de humanos que nos pueda llegar a pasar que movamos algún tipo de programación y la programación pues se pueda llegar a perder o podamos llegar a perder todo lo que se ha hecho sobre la red, ¿listo? Entonces, siempre es importante guardar la configuración para poder restablecerla en caso de que algún movimiento pues no haga los cambios que nosotros queremos dar, ¿listo? Y aquí obviamente se cargan directamente la configuración guardada, restaurar las configuraciones del archivo, entonces después de cargar el archivo de configuración, lo cargamos para que él vuelva a tener la configuración que tenía, restaurar valores de fábrica, reiniciar el dispositivo, borrar paquetes de idioma, ¿listo? Que en este momento pues yo estoy utilizando un traductor por la web, pero por lo general vienen en inglés o algunos firmware ya vienen en español. ¿Listo? Aquí estamos en el tema del firmware. Recuerde que por el TCD de Linux ustedes pueden llegar a tener las versiones más actuales de firmware de cada equipo, ¿sí? Y es importante mantenerlo actualizado para que todas las correcciones o innovaciones que le estamos haciendo, desarrollos adicionales a nuestros equipos, pues sean aplicados. ¿Listo? Entonces aquí yo puedo llegar a comprobar si hay algún tipo de firmware adicional, ¿sí? Y yo lo puedo descargar para luego subirlo por este medio. ¿Listo? Entonces, aquí están todo el tema del campo para firma. ¿Listo? Digamos que acá son programas adicionales, el tema de IPv6. Digamos que aquí ya estábamos viendo un poco el tema de programas, entonces de los horarios o de los calendarios que yo quiero llegar a crear para,
pues para inactivar o desactivar o para restringir de cierta forma en algunos horarios la navegación inalámbrica en mi casa. ¿Listo? O en la oficina, ¿por qué no? ¿Listo? Entonces, digamos que lo que les quería mostrar en estos momentos es una configuración, digamos que básica, pero que desprende ciertas cosas y muchos campos en los que un cliente nos puede llegar a solicitar ciertas condiciones que sí se pueden llegar a manejar con nuestros equipos. ¿Listo? Entonces, el tema de restricciones por horario, el tema de que no quiero que ingresen por Mac o que yo quiero sacar de mi red Mac que nos conozco o equipos nuevos en mi red. En ese momento yo solamente tengo 7 equipos conectados, el resto no quiero que se conecten, entonces los puedo llegar a clasificar por Mac, por ejemplo, y sacarlos de mi red para que cuando se vuelvan a conectar no puedan navegar, ¿sí? Puedo llegar a optimizar la red trabajando sobre unos canales por medio de ciertas herramientas como el Insider para que mi red trabaje un poco más óptima y sacar provecho del equipo que yo estoy implementando. Muchos de nuestros clientes nos dicen es que ese equipo no funciona, es que ese equipo sigue lento, es que se sigue congestionando la red, no me navega, pero resulta que detrás de todo eso hay ciertos, hay cosas en el ambiente, hay cosas de programación que se pueden llegar a trabajar que hacen que se optimice muchísimo el funcionamiento de los equipos. ¿Listo? Entonces, digamos que eso era lo que les quería mostrar inicialmente, ¿sí? Que, digamos, para las personas de ventas sea un poco más fácil comprender cómo es el funcionamiento del equipo y que puedan justificar ante sus clientes un poco más técnicamente cómo pueden llegar ellos a tener una solución, digámoslo entre paréntesis, plug and play, ¿sí? Porque aunque hay que seguir ciertos pasos, no incurre en conocimientos más avanzados de redes que los que sean conectar un equipo y seguir un paso a paso para programarlo. ¿Listo? Y como siempre, para reforzar todo el tema de conocimientos para todo el personal técnico y de ingeniería que nos pueda acompañar. ¿Listo? Más adelante vamos a ver un poco más del tema de direccionamiento de puertos, de cómo hacer un ingreso de meseta, qué condiciones se necesitan, qué parámetros necesitamos. Digamos que vamos a ver un poco más a fondo todo el tema más corporativo y más complejo que desprenden nuestros equipos y que no solo vemos en esta referencia, sino en otras referencias que también tienen las mismas cualidades. ¿Listo? Entonces, bueno, voy a responder por último aquí algunas preguntas. Me dice Cristian Betancourt, respondieron mi pregunta, con este tipo de router podemos tener varios SSID, podemos tener dos SSID, digamos que podemos tener uno dos que son generales, que son para mi red de 2.4 y una para 5 GHz. Podemos llegar a tener una red adicional, pero es una red de invitados. ¿Listo? Digamos que podríamos llegar a tener un máximo de 3 redes, pero la de invitados va atada a ciertas condiciones que yo mismo declaro. ¿Listo? Digamos que no es como un access point corporativo, que yo puedo llegar a tener hasta 16 SSID, ¿sí? 8 por banda, no, en estos equipos no puedo llegar a tener esa cualidad. ¿Listo? Enrique, si un cliente tiene otra marca y lo quiere cambiar al DIR 825, ¿el Suspendi lo puede configurar él mismo o debe tener alguna clave de proveedor de internet? Si estoy entendiendo bien la pregunta, él no puede, lo que no se puede hacer es reemplazar por nuestros equipos, por nuestros routers, el módem que le provee la telefonía o el proveedor de la telefonía a internet. ¿Listo? Ese equipo, digamos que ese equipo va a ser el que va a comandar todos los recursos para que mis equipos adicionales funcionen. ¿Sí? Pero si él tiene en estos momentos, adicional al modem, un equipo cualquiera de X marca que no está funcionando bien, lo puede pues reemplazar por un DIR 825, un DIR 809, cualquiera de nuestras referencias, con el fin pues de que pueda optimizar su red. ¿Listo? Entonces, digamos que puedo hacer una lista negra e incluirla o toca una a una de las páginas que no quiero que accedan. Digamos que en este caso tendrías que incluirlas una a una, ¿listo? No, el equipo no tiene en estos momentos como una opción en la que yo ya tenga delimitada toda la base de datos e incluirla, ¿sí? Pero se puede hacer una a una todas las páginas que no quiero que puedan llegar a tener acceso. ¿Listo? Cristian Betancourt, varios SSID, listo, ya te respondí esa pregunta.
El DIR, no logro aquí, el DIR 1665 también me permite el filtro de direcciones. Voy a revisar ese equipo. Dame un segundo, ya reviso rápidamente qué características tiene. Diría que sí. DIR, digamos que, o será el DAP 1665, debe ser, Vladimir, que es un access point, un 1200. Debería. Ese Se equipo tiene, debe sí. tener debe tener ese tipo de funcionalidad, ¿listo? Pero es un DAP 1665, ¿listo? El cliente final puede modificar estas configuraciones. Sí, listo. Bueno, aquí ya William me había colaborado. Entonces, no sé si tengan algún tipo de preguntas adicionales, ¿sí? Sobre estos campos. No sé si haya quedado claro el tema, si de pronto quieran que en estos 2 minuticos podamos profundizar un poco más sobre algún tema pendiente, si todos entendieron, pues, con claridad lo que quisimos hacer y el ejercicio que quisimos hacer hoy, para que pues puedan retroalimentar a sus clientes de cómo poder usar estas soluciones que son supremamente fáciles y que pueden implementar ellos en su casa, o por qué no disponer de pronto de una persona técnica integradora que en estos momentos también está pues obteniendo esos conocimientos para que sea un poco más óptima las redes que vaya a implementar. ¿Listo? No sé, ¿alguna otra pregunta? ¿Todo está claro? Listo, creo que por ahora no hay más preguntas. Entonces, digamos que finalizamos este pequeño laboratorio que quisimos hacer para ustedes. ¿Listo? Agradezco mucho la asistencia de todos, la participación de todos y las preguntas que nos hicieron, pues porque es indispensable que si ustedes tienen alguna información que no es del todo clara, pues nos la hagan saber para nosotros poder reforzar con ustedes y todos la información. ¿Listo? Entonces, eh, digamos que si llegaran a surgir algún tipo de inquietudes, está el grupo, ¿sí? Están nuestros correos, ustedes ya tienen mis datos en pantalla, pueden escribirme, pueden solicitarme cualquier tipo de información técnica, a mí, a William, a cualquier tipo de integrante de nuestro grupo, saben que estamos para ayudarles y para servirles, y pues la idea es que nos vayamos apoyando todos, ¿listo? Muchas gracias por seguir perteneciendo y por seguir colaborando en este proyecto que es de nosotros y pues que es para ustedes en nuestro Lean Master Club y nos veremos el día de mañana. Vamos a realizar una prueba final de todo el conocimiento que hemos tenido en este ciclo de capacitaciones. ¿Listo? Digamos que para el día de mañana vamos a tener una prueba. Nosotros les estaremos informando en qué plataforma o cómo será el proceso para que ustedes puedan participar con la prueba y pues vamos a premiar los resultados que ustedes puedan llegar a tener. ¿Listo? Ya les explicaremos un poco más de la mecánica. Eso se realizará el día de mañana y durante el día les vamos a dar toda la información para que ustedes estén pendientes. ¿Listo? Entonces, de nuevo, muchísimas gracias. Espero que tengan un feliz resto de día y nos estaremos viendo el día de mañana o en otras próximas sesiones. ¿Listo? Para la próxima semana tenemos algún tipo de sesiones. Entonces les vamos a comunicar por medio de una pequeña información gráfica para que ustedes estén pendientes. ¿Listo? A todos muchísimas gracias, William, como siempre muchas gracias y a todos los asistentes que tengan feliz día. ¿Listo? Hasta luego.